Muy bien. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase del día de hoy. Primero, quiero darles la bienvenida a nuestra ya clase número 3 y es la última que vamos a tener en este segundo bimestre. Y quiero también darle las gracias a Dios que nos permite poder interactuar mediante esta modalidad digital o virtual y que permite que el aprendizaje de ustedes siga creciendo. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. En las instrucciones de la guía número 5, que es la que vamos a trabajar esta semana, la actividad que deben de realizar es un mapa mental. Un mapa mental sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy. El tema del día de hoy es un poco complejo y un poco amplio en el sentido de que es más que todo para que ustedes puedan entender una gráfica. Entonces de eso se va a tratar nuestro tema. Y con el contenido que está en su guía van a realizar ustedes un mapa mental. Un mapa mental, yo les coloqué este ejemplo también viene incluido en su guía. Y tenemos acá que un mapa lleva una idea central que va a ser el título del tema, ¿verdad? Y después a su alrededor van a ir las ideas principales y seguidamente las ideas complementarias. Es decir, que alrededor de nuestro mapa ustedes van a colocar tanto las ideas, primero las ideas principales y después estas, así como acá, que son las ideas que complementan esas ideas principales. La función de este mapa es poder organizar y sintetizar la información de una manera eficiente. Es decir, que alguien que tal vez no conozca el tema, viendo un mapa mental pueda comprender en sí de qué trata el tema de una forma completa. Esa es la finalidad de un mapa mental. Entonces, al ustedes realizar la actividad, traten la manera de tener muy en cuenta esas ideas claves y esos aspectos importantes para que el mapa también esté completo y pueda ser comprensible. Eso es lo que vamos a realizar esta semana. Y nuestro tema del día de hoy es el desplazamiento y movimiento de la curva de la demanda. Por eso les mencionaba en un inicio que esto va a tratar más que todo de que ustedes puedan comprender y puedan saber a qué se refieren estas gráficas y que puedan ustedes interpretarlas al momento de que se les presente. Como primer concepto tenemos que los desplazamientos de una demanda pueden darse tanto a la derecha como a la izquierda. A la derecha pues va a tener un significado y a la izquierda va a tener otro. En caso de que el desplazamiento de una curva esté hacia la derecha, va a obedecer que hay un aumento de demanda, es decir, que cuando nuestra curva de nuestra gráfica o de la demanda esté hacia la derecha, es porque va a haber un aumento de demanda, ¿verdad? Muchas más personas quieren adquirir este producto. Y si está a la izquierda, que va a ser el contrario, es porque hay una disminución de esa demanda, ¿verdad? Es decir, que tal producto pues no tiene la demanda no tantas personas quieren poder adquirir este producto, ¿verdad? Entonces tienen una demanda un poco baja. A eso es a lo que se refiere. Entonces, para recapitular, a la derecha es cuando hay un aumento de la demanda y a la izquierda es cuando hay una disminución de esta. Acá tenemos una gráfica que nos dice que los desplazamientos de la curva de demanda hacia la derecha o hacia la izquierda son explicados por variaciones de otro factor diferente al precio del propio. O bien, veamos la siguiente gráfica. Es decir, que muchas veces la demanda de un producto se puede ver afectado por el precio, porque puede salir otro producto que tenga un precio mucho más accesible y entonces va a haber más demanda para este. Acá tenemos la gráfica, esta columna de acá que está de forma vertical significa precio y esta que está de forma horizontal significa la cantidad. Acá podemos ver cómo va bajando. Tenemos acá la primera, que nos tenemos en un nivel bastante alto, que está hasta acá, donde está el Q1. Tenemos que hay una demanda bastante alta, después va disminuyendo y va disminuyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como va variando el precio, también puede ir variando la demanda que tenga un tipo de producto. Y como podemos apreciar en la gráfica, tenemos que el aumento de la demanda provoca un movimiento en la curva original de 0 a la de 1. De igual forma, una reducción de la demanda provoca un movimiento de la curva de demanda de D0 a la de 2. Es decir, que estas que miramos acá, que es D0 y D1, si estamos en el D1, ¿verdad? Podemos
cambiar esa posición al de 0. Cuando hay un aumento, estamos del de 0 al de 1, ¿verdad? Porque estamos aumentando. Y si hay una reducción, vamos a estar del de 0 a la de 2. Es decir, que estos Ds tienen un significado, ¿verdad? No están tan en orden 1, 0, 1, 2. No, sino que primero está la 1. Si hay un aumento, pues vamos a ir así, ¿verdad? Que vamos de la 1 a la 0. Pero si hay una disminución, vamos de la 0 a la 2. Es decir, que esta de 2 significa una disminución en la demanda. Hay que tener presente que cuando los movimientos de la curva de demanda se dan en la misma curva, estos obedecen a variaciones en el precio. Por lo tanto, las variaciones del precio de un bien o servicio explican movimientos a lo largo de su curva, es decir, si los movimientos que se van a realizar están dentro de la misma curva, es decir, no hay una alteración en esta, como podemos ver acá en la gráfica, ahora todos siguen en la misma curva que está acá, ¿verdad? Pero si hubiera uno que se sale o puede cambiar, pues ya tiene otro significado. Si están en la misma curva, pues esto obedece a las variaciones que pueden tener de los precios. Y puede ser en cualquier bien o en cualquier servicio que se brinde. Los cambios en las cantidades de las demandas se refieren a desplazamientos dentro de la misma curva de demanda. En tanto a los cambios en la demanda desplazan toda la curva de demanda, ya sea a la izquierda o a la derecha. Es decir, que si se llega a realizar un cambio que sea mínimo en la demanda de un producto, esto va a generar un cambio en esa curva, va a generar un cambio en la gráfica que nosotros ya tenemos. Entonces, cualquier cambio que se realice en torno a eso, tenemos que tomarlo en cuenta. También tenemos que los desplazamientos de la curva de demanda obedecen a una serie de factores. La ciencia económica ha logrado identificar y estudiar estos elementos o factores fundamentales que provocan los desplazamientos. Es decir, que un desplazamiento no se va a provocar solo porque sí, sino que también la economía ha estudiado cuáles son estos factores que pueden hacer que la curva de la demanda se pueda alterar. Cuando los economistas realizan estos análisis sobre el precio, emplean su presupuesto ceteris paribus, lo cual significa todo lo demás permanece constante. Cuando decimos que todo lo demás permanece constante, nos vamos a referir a que en el mundo del mercado, en la economía, hay muchas cosas que son muy constantes, ¿verdad? Pueden ser precios o productos, ¿verdad? Cuando hablábamos del mercado, también nos referíamos a esos productos que son parte ya de nuestra vida, como son el azúcar, la sal, el maíz, el frijol, cosas que nosotros ya es algo común que compremos, ya es algo vital para nosotros. Esto es algo constante en el mercado, es algo constante en los hogares. A eso se refiere también, ¿verdad? Inclusive los precios, puede haber un tiempo en que todo puede ser muy constante. Tenemos también que los desplazamientos de la curva de demanda reflejan cambio en cualquiera de los factores influyentes en la demanda de los consumidores y que en consecuencia es distinto el precio. Es decir, que cuando tenemos nuestra gráfica, nuestra curva de demanda y puede reflejar cualquiera de los cambios por los factores ya sea influyentes como la demanda de los consumidores, puede también haber un precio distinto. Si hay mucha demanda de los consumidores, puede ser que ya sea el precio suba o el precio baje, ¿verdad? Entonces, esto también va a variar y va a afectar esa curva de la demanda que nosotros estamos trabajando. Ahora nos vamos a enfocar en el lado al que se dirige nuestra curva. El primero que vamos a ver va a ser el desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. Cuando dijimos que se refería a la derecha, nos referíamos a un aumento o a una disminución. Manuela, ¿a qué nos referíamos cuando la curva iba hacia la derecha? A un aumento. Muy bien, gracias, Manuel. Evelyn, ¿a qué nos referíamos cuando la curva va hacia la derecha? Es una disminución, señor, de un producto. Muy bien, muy bien. Bueno, acá lo tenemos y correcto como lo comentaba, es un aumento.
Entonces, cuando nos referimos a que se está inclinando hacia la derecha, tenemos que ocurre un aumento en la demanda. Cuando dicha curva se desplaza hacia arriba, ya sea hacia la derecha, este aumento puede obedecer ciertos factores. Es decir, que no es simplemente que, esta curva se incline hacia la derecha. Si se inclina hacia arriba, puede significar algo puede obedecer o puede estar involucrado alguno de los factores que vamos a ver ahorita. Uno de estos factores es el incremento en el nivel de ingreso de los consumidores. Esto se refiere a que en vista de que los consumidores emplean sus ingresos para adquirir bienes y servicios, cuando reciben más dinero, gastarán más. Ello trae como resultado un aumento de demanda. Uno de los factores que puede involucrar que haya un aumento de demanda es eso, que si los bienes o los ingresos de los consumidores aumentan, por ende y por consecuencia van a gastar más dinero. Entonces, si ellos tienen más posibilidades para comprar, eso va a dar el resultado de que haya un aumento de demanda, haya un aumento de demanda en ciertos productos, ¿verdad? Porque los consumidores o los compradores van a querer gastarse esos ingresos extras que tienen. Entonces, el incremento en el nivel de ingresos de los consumidores es un factor que puede afectar el desplazamiento de la curva hacia la derecha, que es un aumento. Otro de los factores que puede afectar este desplazamiento es el aumento en el precio de los bienes sustitutos. Con la existencia de dos bienes sustitutos, si el precio de uno sube, es posible que los consumidores desplacen su demanda hacia el otro bien. Ello trae como resultado un aumento en la demanda de este bien. Otro de los factores es cuando, por ejemplo, tenemos un producto, por ejemplo, la sal. Hay distintas marcas o distintos tipos de sal. Está la sal que es súper finita y está refinada, y está la otra sal que a veces es un poco gruesa. Entonces, si hay son diferentes productos, pero su consistencia es la diferente, el producto es el mismo. Si hay algún cambio en esto, por ejemplo, que la sal refinada, pues, baja mucho de precio, y la otra pues entonces ya tiene un precio más alto, entonces vamos a comprar la que esté más barata, ¿verdad? A esto se refiere esto. A que si, por ejemplo, el azúcar también hay de diferentes marcas, o está el azúcar que es blanca y la que es morena. Entonces sí, por ejemplo, la blanca aumenta de precio y los consumidores deciden irse por la azúcar morena, el mismo producto con alguna variación, pero que nos va a dar el mismo resultado. Entonces, a esto se refiere, ¿verdad? A estos bienes sustitutos, porque en el mercado tenemos diversidad de productos, diversidad de servicios, que a veces también podemos ir cambiando. Entonces, si a veces hay dos productos que son el mismo producto con variaciones, pero uno sube de precio, la demanda va a aumentar hacia el producto que mantuvo su precio. Otro de los factores que pueden afectar el desplazamiento de la curva es la disminución del precio en bienes complementarios. Por ejemplo, cuando se presenta la situación dos bienes complementarios, la disminución del precio de uno reduce el coste del conjunto de bienes. Como resultado, los consumidores adquieren mayor cantidad de ambos. Es decir, si tenemos dos productos que nos van a complementar algo y se realiza una disminución de precio, entonces eso significa que si compramos dos productos, como por ejemplo a veces que vemos ofertas, ¿verdad? Nos dan dos productos y nos sale, a veces ahorramos 1 o 2 quetzales. Por ejemplo, esto hace que el costo que nosotros vamos a pagar sea menor, y va a hacer que nosotros compremos más de esos productos, porque si están a un precio que es válido y que le conviene al comprador o al consumidor, van a adquirir más de estos productos. Estos tres factores son los que van a influir en el desplazamiento de la curva hacia la derecha, que es un aumento de demanda. Los tres son el incremento en el nivel de ingresos de los consumidores, que ya explicamos, el aumento en el precio de los bienes sustitutos, que ya explicamos que pueden haber dos bienes que sean el mismo producto, pero con diferentes características, y la disminución del precio en bienes complementarios. Asimismo, tenemos otros dos, que es la modificación en el gusto y preferencia de los consumidores. El gusto y preferencia de los consumidores cambia al paso del tiempo. Cuando estos se modifican en favor de un bien, la demanda de este aumenta. Es decir, que muchas veces vamos cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, si no nos gusta un tipo de
de shampoo para el cabello, vamos cambiando. Entonces, si después miramos y encontramos un producto que nos satisface las necesidades que tenemos como consumidores, pues la demanda de este producto va a aumentar, ¿verdad? Entonces, esto también puede ser algo que puede afectar los bienes y los servicios que se presentan dentro del mercado. El hecho de que tengan más demanda puede influir en esto la modificación en los gustos y de las preferencias de los consumidores. Y en el aumento del nivel de la población. Cuando el número de personas crece, con ello aumenta la demanda de determinados bienes. Es decir, que también al mercado y a la economía se ve influenciado por cuánta cantidad de personas hay. Si el número de personas que hay en un municipio, que hay en un departamento, crece, por ende, va a haber un aumento de demanda en ciertos productos, ¿verdad? Es sencillo darnos cuenta, ¿verdad? En nuestra familia pues se compran diferentes cosas, ¿verdad? Maíz, frijol, nuestra alimentación y compramos diferentes productos. Pero, por ejemplo, si alguien se casa, alguien tiene otra familia, ya es otro gasto extra el que se va a tener. Eso también influye en el aumento de demanda que se va a tener en el mercado. Entonces, estas son algunas de los factores que pueden influir y que mencionábamos que estudia la economía, ¿verdad? Este desplazamiento de aumento en la demanda puede estar influido por estos factores. Y un ejemplo del desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda. De los factores citados anteriormente, vamos a tomar uno como ejemplo para ver gráficamente su desplazamiento. Digamos que el total de la población de España ha aumentado, sin embargo, el consumo de arroz se ha modificado levemente. Entonces, a través de esto podemos ver cómo ha cambiado la demanda que se tenía, ¿verdad? Primero estaba en D1 y tenemos acá donde pasaba en el rango de precios, donde empezaba esto y donde también a dónde se dirigía esta curva, ¿verdad? Ahora vemos que se dirige a la derecha porque hay un aumento. Pasó a la D2 porque acá nos dice que al principio solo se consumían 230,000 toneladas de arroz. Me imagino que al año o al pasar de algún tiempo, ¿verdad? Pero como hubo un aumento de demanda, tenemos en el D2 que ahora se consumen 245,000 toneladas de arroz. Entonces, a eso se refieren este tipo de gráficas. Y ustedes ya saben que ahora sí se dirige hacia la derecha. Como lo vemos acá, es porque hay un aumento de la demanda. Y si observamos el cambio en el nivel de la población se ha modificado. El precio de 0,42 euros por kilo a nivel de la población original, la demanda de arroz era de 230,000 toneladas, en el que en su nuevo nivel de población la demanda pues ha aumentado y era lo que le decía, que de 230,000 pasó a 245,000. Entonces ahí hubo un cambio que es bastante significativo y esto fue por el simple hecho de que aumentó el nivel de personas, la población, el nivel poblacional que hay en este país. Entonces acá podemos ver cómo se trabaja y cómo se maneja este tipo de gráficas. Y también tenemos el desplazamiento de la curva de demanda hacia la izquierda. ¿Qué dijimos que significaba hacia la izquierda? Una disminución. Muy bien, gracias Manuel. Hay una disminución en la demanda. Y por supuesto también vamos a ver cuáles son esos factores que pueden causar una disminución bastante significativa en el mercado, ya sea de un producto o de algún bien. Pero quisiera saber si todo está claro, ¿no tienen ninguna duda? No, señor. ¿No? Muy bien. Si tienen dudas, ya saben que me pueden preguntar para que quede claro. Tenemos ahora que esta disminución de la demanda en la curva es cuando se va a realizar hacia abajo, hacia la izquierda, y esta disminución se puede deber a varios factores. Pero ahora al inicio vamos a ver algunos tres. Una disminución al nivel de ingresos de los consumidores. Si nos damos cuenta, estos van a ser el contrario a los que vimos, ¿verdad? Porque en el desplazamiento de la curva hacia la derecha, en el aumento, decía que acá podría haber un aumento en el nivel de ingresos de los consumidores. En cambio, acá va a haber una disminución.
A esto se refiere a que si los consumidores tienen menos ingresos, por ende van a gastar menos y eso va a traer que se disminuya la demanda en ciertos productos o en ciertos bienes, ¿verdad? Porque al momento de que los consumidores o compradores no tengan suficientes ingresos, pues se empieza a priorizar, ¿verdad? Ya no se pueden comprar ciertas cosas. Que no sean totalmente necesarias, ¿verdad? Sino que se van a comprar aquellas cosas que sean de verdad principales y fundamentales porque pues no se tienen tantos ingresos y esto puede producir que haya una disminución en la demanda de ciertos productos. También tenemos la disminución del precio de los bienes sustitutos. Con la existencia de dos bienes sustitutos sucede que cuando el precio de uno baja, ello encarece el precio del otro. Si el precio del café baja, encarece el precio del té. Ello conlleva que a los consumidores demanden menos té. Es decir, que si, por ejemplo, acá nos pone el ejemplo del café, si el café tiene una baja en su precio, va a haber un contraste contra el precio que tiene el té, porque si el té sigue con su mismo precio, la gente va a preferir buscar el café. Entonces, la demanda que va a tener el té, pues va a ser disminuida, va a ser reducida, porque tiene un precio que para tal vez los consumidores sea muy alto a comparación del café. También tenemos el aumento del precio de los bienes complementarios. Cuando se presenta la situación en que los dos bienes son complementarios, el aumento en el precio de uno reduce el consumo de su complementario. Si el precio de la electricidad aumenta, reducirá el uso del computador. Acá tenemos el ejemplo de la energía eléctrica. Si, por ejemplo, nos suben la cuota o el precio que pagamos nosotros de energía eléctrica, eso significaría que nosotros tendríamos que reducir la frecuencia con la que usamos todos los aparatos electrónicos, ¿verdad? Tener cuidado de dejar las luces apagadas si no las estamos usando, el televisor, las computadoras, todos estos aparatos que dependen de la energía eléctrica, pues van a tener también una reducción. Y si, por ejemplo, queríamos comprar tal cosa que es un aparato electrónico y tenemos que estarlo conectando a la energía, tal vez no lo vamos a poder comprar, ¿verdad? Porque tal vez se nos aumentó tanto el precio de la electricidad que ya no vamos a ser capaces de poder comprar otro tipo de producto que utilice también la energía eléctrica. Entonces, estos bienes complementarios van a ser aquellos productos, servicios que van unidos, ¿verdad? Que uno sin el otro pueden afectarse, ¿verdad? Y si imagínense no tuviéramos energía eléctrica, pues no habrían, ¿verdad? No podríamos conectar nuestros celulares, nuestra computadora, no podríamos ver televisión y tantas cosas que dependen ahora de la energía eléctrica. A eso se refiere el aumento del precio en bienes complementarios y que pueden reducir la demanda de otros. También tenemos la modificación en el gusto y las preferencias del consumidor, al igual que pueden aumentar la demanda, acá también tenemos que pueden disminuir la demanda que se tenga de un producto, ¿verdad? Tal vez nos funcionó bien un shampoo, una crema durante 3, 4 meses, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues nosotros fuimos consumidores del producto, pero después vimos cosas que tal vez ya no nos cayó tan bien, tuvimos algunos problemas y entonces dejamos de consumir el producto, ¿verdad? Esa es una modificación del gusto o de la preferencia que nosotros realizamos como consumidores, pero que va a afectar la demanda de ese producto. Y peor si nosotros le contamos a alguien, va, ay, no, es que ese producto no me gusta, no sé qué. Entonces ahí se va regando y se regando la cadenita de que tal vez no es bueno o no nos gustó, cambiamos nuestro gusto, cambiamos la preferencia que ya teníamos y entonces ahí se va produciendo una disminución en la demanda del producto. También tenemos la disminución del nivel de la población. Si cuando se tiene un nivel poblacional alto y que va creciendo, hay un aumento en la demanda de los productos, si esta población disminuye, pues por supuesto que va a haber una disminución, una reducción en la demanda que tienen ciertos productos, ¿verdad? Porque ¿quién los va a consumir si hay poca población? Entonces, esos son aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta. Y un ejemplo para esto sería que vamos a tomar un ejemplo de estos factores y digamos que el cambio en el nivel de ingresos de las personas va a reducir el consumo de carne. Por ejemplo, acá tenemos nuestra gráfica y tenemos que primero se está en el D1, donde nos dice que se consumían 50 kilos de carne. Pero después hay una disminución en los ingresos, supongamos que puede ser de alguna familia y ya se tuvo
una demanda o un consumo de solo de 46 kilos. Es poca la diferencia, pero si podemos ver, sí hay una reducción. El precio pues se mantuvo igual. En este factor no se vio influenciado por el precio, sino más bien por los pocos ingresos o los cambios que tuvo en los ingresos el consumidor o comprador. Entonces acá podemos ver que de 1 pasamos a de 2. Como pueden ver, pues va en disminución hacia abajo, enfocándose acá la flechita en la izquierda, porque estamos hablando de una disminución. El precio sigue igual, pero sin embargo hubo una disminución en la demanda de la carne, primero con 50 kilos, que era cuando tenían sus ingresos normales, y ya el segundo fue de 46 kilos, pues cuando ya no se tenían los mismos ingresos. Así es como funciona este tipo de curva. Y acá también tenemos lo mismo, ¿verdad? Lo que les explicaba, que el precio por kilo era de 9 euros, pero su ingreso original a la demanda de carne por personas es de 50 kilos anuales. Y al tal vez verse una situación un poco complicada, se disminuyeron los ingresos y por ende bajó la demanda de la carne y se redució de 50 kilos a 46 kilos. A eso es a lo que se refiere y así es como funciona este tipo de gráfica, que nos puede ir mostrando por qué o cuáles son las razones por las que disminuye. También tenemos que la curva de demanda representa la relación que existe entre los precios y las cantidades demandadas. Cuando los precios son altos, las cantidades demandadas son bajas. Y si los precios disminuyen, la cantidad de demanda aumentará. Es decir, que si nosotros miramos un producto, un servicio, un bien en el mercado, pero su precio es muy alto, su demanda puede ser muy poca. Sin embargo, cuando los precios son bajos, son accesibles, la demanda va a aumentar porque los consumidores se van a sentir atraídos por ese producto. También tenemos que la curva de demanda puede desplazarse y los cambios en efecto, tales como el ingreso promedio y las preferencias, pueden provocar que toda una curva de demanda se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto hace que se demande una mayor o menor cantidad a un precio dado. Es decir, que estos dos factores, que son los ingresos y las preferencias de los consumidores, pueden provocar este desplazamiento de la demanda tanto a la derecha o a la izquierda, que puede resultar en la demanda de una mayor o menor cantidad a un precio dado. Es decir, que si no se tienen los ingresos suficientes o no se tienen los mismos ingresos, va a haber un cambio en la curva y entonces se tiene que bajar tal vez el precio. Ahora, si no hay si los ingresos pues no son los mismos. Y de las preferencias también, ¿verdad? Ir adecuándose a lo que el consumidor espera, a esas expectativas que él tiene. Tenemos que en el presupuesto que vimos al inicio, que era el ceteris paribus, las curvas de demandas las relacionan los precios y las cantidades demandadas. Si suponemos que no hay cambios en ningún otro factor, a esto se le llama presupuesto ceteris paribus. Este artículo habla acerca de lo que sucede cuando otros factores no se mantienen constantemente. Entonces, si no hay ningún cambio en una curva o en otro factor, a eso se recibe el nombre del presupuesto ceteris paribus. Así se denomina cuando no hay ningún cambio en la curva por ningún otro factor que no sea el que ya hemos mencionado. No sé si tienen dudas o preguntas. No, señor. ¿No? Evelyn, No, señor. ¿está todo claro? Muy bien. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, yo les agradezco mucho por su atención, por su participación también a la clase. Espero que les haya quedado claro cómo funcionan estas gráficas y cómo funciona la curva de la demanda. Y por supuesto, también voy a estar esperando el día lunes su mapa mental. Y si tienen alguna duda, me pueden mandar un mensajito por WhatsApp para que yo les voy a tratar la manera también de apoyar en ese sentido. Ya les marqué acá su asistencia y si no tenemos dudas o comentarios sobre la clase, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy.